Bienvenidos una vez más a su canal Electrol. En el video de hoy les enseñaré a cómo crear un circuito conversor de corriente de 4 a 20 miliamperios a voltaje de 0 a 5 voltios, donde 4 miliamperios es 0 voltios y 20 miliamperios es 5 voltios. Además, se integrará los ajustes de cero y span con un potenciómetro. Este proyecto es ideal para poder trabajar con tarjetas de Arduino y otros microcontroladores. ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada te recomiendo que te dirijas a mi página web para descargar todos los materiales necesarios, cuyo link los encontrarás en la descripción del video. Vamos a empezar explicando el funcionamiento del esquemático electrónico. En principio tendremos la parte de la fuente de alimentación, donde en la entrada nos admitirá desde 13 a 36 voltios y en esta parte tendremos un regulador de 12 voltios. ¿Para qué? Para alimentar precisamente toda la circuitería de la entrada de corriente a salida de voltaje. En esta parte tenemos 4 circuitos separados, obviamente lo que corresponde a las 4 entradas de corriente y a las 4 salidas de voltaje. Los dos primeros circuitos tendremos con unos potenciómetros de 0 y span. Esto para poder regular el límite superior y el límite inferior del voltaje. Y en esta parte tendremos dos circuitos que hemos integrado con unas resistencias fijas. Estos cambios ya lo veremos mucho más en la práctica en físico. Muy bien, entonces como tenemos los 4 circuitos iguales, vamos a explicar el primer circuito a profundidad. Entonces, en principio tendremos su propia fuente de alimentación, que sería con el LM317. Esto lo estoy integrando con el objetivo de obtener 6.5 voltios. Y este 6.5 voltios se va a dirigir a este circuito integrado, que es el 7660, que prácticamente va a invertir la entrada de voltaje, que era de 6.5 voltios. Entonces tendría menos 6.4 voltios. Esto para poder alimentar al amplificador operacional, que es el LM358. Y en esta parte vamos a tener el TL431, que prácticamente es como una especie de Zener. No obstante, este TL431 me permite configurar una cantidad de voltaje con estas resistencias. Yo quiero de 2.5 voltios, entonces tengo que implementar estas dos resistencias para que ingrese a la parte de comparación. Obviamente este potenciómetro me va a permitir regular este mismo voltaje de 2.5 voltios. Y luego tendría la entrada de corriente de 4 a 20 miliamperios. Esto prácticamente es un preamplificador y nuestro amplificador propiamente se encuentra en esta parte. Muy bien, por este lado vamos a tener el potenciómetro de span, lo que nos permite regular el voltaje superior, y este potenciómetro de 0 me permite regular el voltaje inferior. Y por el pin número 1 tengo mi salida de voltaje de entre 0 a 5 voltios. Muy bien, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación del circuito. Ahora veamos el diseño PCB. Por este lado tenemos nuestro diseño en 3D. Ahí podemos observar. Y en la parte inferior tendremos las etiquetas propiamente de la alimentación, de las entradas de corriente y de las salidas de voltaje. Para que este proyecto nos quede completamente profesional, mandaremos a fabricar a JLC PCB. Una vez estando en su página web, le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color verde. Además mandaré a ensamblar. Para ello necesitamos subir la lista de los materiales y el pick and place. Le damos en Next y en esta parte vamos a elegir todos los dispositivos a usar según nos convenga. Finalizando la selección le damos en Siguiente, Save to Cart y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa.
Como les había mencionado, en esta ocasión vamos a usar el servicio de ensamblaje de JLC-PCB para dos tarjetas electrónicas. Sin embargo, usted puede mandar ensamblar todas las tarjetas que quiera y en casa soldaremos algunos componentes que tenemos a la mano. Ahora que tenemos nuestra tarjeta completamente ensamblado, pasemos a ver las conexiones externas. En principio tendremos la parte de la alimentación. Cabe mencionar que nosotros podemos alimentar esta tarjeta desde 13 a 36 voltios. En este caso lo alimentaremos con 24 voltios. Seguidamente tenemos nuestro transmisor de corriente de 4 a 20 miliamperios, obviamente con su varilla PT100. Luego tendremos su propia fuente de alimentación de 24 voltios. Esta es la primera entrada, esta es la segunda entrada, la tercera y la cuarta entrada de corriente de 4 a 20 miliamperios y tenemos la salida a voltaje. Como podemos observar, tenemos el número 1 en esta parte y también el número 1 en esta parte de la salida. Esto quiere decir que esta entrada corresponde a esta salida y así sucesivamente hasta llegar a la entrada 4 y la salida 4 de voltaje de 0 a 5 voltios. Y en esta parte tendremos dos entradas con potenciómetros de 0 y SPA. Muy bien, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación de las conexiones externas. Ahora, si nosotros queremos colocar un amperímetro, simplemente lo realizamos de esta manera. En principio podemos observar que tenemos una entrada entre 3 y 4 miliamperios y tenemos nuestra salida de voltaje menos 0.5, lo cual es muy malo, no debería marcarnos de esa manera. Esto es porque yo lo tengo con una resistencia fija, pero ya vamos a ver la diferencia cuando yo lo coloque en la parte de los potenciómetros que tenemos en esta parte integrado. Actualmente estoy utilizando la entrada con la resistencia fija de 0 y SPA. Es por ello que me está botando de esta manera. Entonces vamos a ir variando la corriente. Tenemos 5 miliamperios, 6 miliamperios y recién en 6 miliamperios me da un voltaje positivo que es de 0.15 voltios. Voy aumentando, ahí también me va aumentando la salida de voltaje, 12 miliamperios y en 13 miliamperios tengo aproximadamente 2 voltios. 14, 15, 16, 18, 19, 20. Y podemos apreciar que en 20 miliamperios tengo 4.1 voltios. Ahora no puedo hacer nada porque tengo una resistencia fija. Debo cambiar esa resistencia fija de repente para que me dé en un rango de 0.3 voltios hasta 5 voltios, pero solo me da 4.1 voltio. Entonces ahora vamos a cambiar a las entradas con los potenciómetros de 0 y SPA. Cabe mencionar que tengo dos entradas con potenciómetros y dos entradas con resistencias fijas. Actualmente estoy probando con resistencias fijas y podemos apreciar que con resistencias fijas a veces no podemos prácticamente regular lo que realmente nosotros queremos, tanto en el límite inferior y en el límite superior de voltaje. Ahora vamos a hacer el cambio a la entrada con potenciómetro de 0 y SPA. Bueno, ahora que hemos realizado el cambio correspondiente a la entrada con potenciómetro de 0 y SPA y obviamente la salida también hemos realizado el cambio correspondiente. Tenemos 20 miliamperios en la entrada y en la salida tenemos 5 voltios y eso es lo que precisamente queremos para poder trabajar de repente con las placas de Arduino u otros microcontroladores. Ahora vamos bajando la corriente. Tenemos 19 miliamperios y obviamente se va bajando también el voltaje. Muy bien. Bajamos. 14 miliamperios, 13 miliamperios, 11, 10, 7, 5, 4. Y en 4 miliamperios tenemos 0.3 voltios. Lo cual para mí está perfecto. Ahora de repente si nosotros queremos otros valores del rango inferior, vamos a ir variando con este potenciómetro de 0, ¿ok? En 4 miliamperios quiero que el voltaje sea de 1 voltio. Vamos. Muy bien, ahí tenemos. En 4 miliamperios 1 voltio. Con el 0 me permite bajar y jugar con esos valores. Yo prefiero que se mantenga en 0.2 o 0.3 voltios cuando sea 4 miliamperios. Ahora vamos al límite superior, ¿ok? Lo que sería 20 miliamperios. Subimos rápidamente
La corriente tenemos en 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 miliamperios. Muy bien. En 20 miliamperios me está arrojando 5.1 voltios. Bueno, de repente no quiero 5.1 voltios, quiero que sea menos. De repente quiero que en 20 miliamperios sea 4.5 voltios, ¿no? Para saber el margen o el límite superior. Tenemos ahí 4.3, 4.4 y tenemos 4.5 voltios, ¿ok? Ahí podemos regular con el SPA el límite superior del voltaje y con el 0 el límite inferior del voltaje. Bueno, señores, hemos podido apreciar el correcto funcionamiento de nuestro conversor de corriente de 0 a 4 miliamperios y cuya salida nos dará de 0 a 5 voltios. Si te ha gustado el video, no olvides de compartir y darle manito arriba. Nosotros nos vemos en el próximo video.